Hoy van a repartir, Sí. hoy van a repartir los... Un ratito, un ratito, un Ok. ratito. 30 segundos nada más, ¿ok? Entonces vamos a dar comienzo, ¿ok? Estamos casi listos ya para empezar con la transmisión. Nomás apaguen sus micrófonos, por favor, ¿sí? Ok. Buenos días, estimados hermanos. Tengan todos ustedes un feliz sábado. Gracias por estar aquí conectados con nosotros. También el deseo de que tengan en estas fechas la oportunidad de poder haber recibido al Señor en su corazón. Obviamente sabemos, reconocemos de que el Señor no nació en esta fecha, pero recordamos de que un día nació. Un día vino a este mundo para nacer como un niño con un propósito, el de poder salvarnos, el de poder rescatarnos. Y yo espero de todo corazón que el Señor haya nacido también en nuestros corazones, no solo en estas fechas, ¿no? En estas fechas de manera particular porque las sentimos de forma especial, pero que el propósito de la venida del Señor se haga realidad en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Y bienvenidos nuevamente a este repaso de la lección de escuela sabática. Ahí estamos, todos estamos saludando también a los hermanos de la iglesia de Inland. Gracias por acompañarnos y también a todos los amigos que tal vez a través de esta plataforma nos están acompañando. Hoy día tenemos la lección número 13 ya, lección número 13 y terminamos el tema de que nos hemos venido, digamos, involucrando, envolviendo durante estos últimos 3 meses, ¿no? El tema de la educación. Y realmente creo que cada uno de nosotros hemos tenido muchas bendiciones en este tiempo, en estos meses, con respecto a este tema particularmente, ¿no? Y hoy día tal vez vamos a hacer un poco una suerte de resumen, de mezcla de otra información tal vez, para poder llevar adelante nuestro repaso de lección. Um, eh, Quiero que podamos, tomar un minuto para poder hacer una oración. Así que vamos a orar antes de poder empezar este momento. Oremos. Bendito Padre que moras en lo alto de los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos tu bendición, tu cuidado, tu presencia, la oportunidad de tener la vida y de estar reunidos también en torno a ti y sobre todo, Señor, abriendo tu palabra para que alimente nuestro espíritu. Que seas tú, Señor, en esta ocasión quien nos pueda dirigir, que seas tú, Señor, quien nos entregue el mensaje que necesitamos, el alimento que nuestro espíritu necesita. Te rogamos, Padre, porque esto se haga realidad hoy. Acompáñanos y dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ah, no sé qué ruido había por ahí, no sé si era un rugido o algo así. Vamos a abrir en nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 9. Y vamos a tratar de ver algo que siempre lo asociamos a una determinada situación, pero quisiera que podamos verlo hoy dentro de digamos, de un panorama algo diferente, ¿no? ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 9, dicen esto. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y como les decía, siempre hemos asociado
Este versículo de Pablo de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, sobre todo, con lo que asumimos existirá en el cielo. Sin embargo, al leer los versículos previos, nos damos cuenta de que no está hablando del cielo y de su magnificencia o de lo inimaginable que será este, ¿no? Está hablando de la sabiduría de Dios que nos traería gloria. Ahora, les pregunto porque los versículos mencionan algo, ¿no? ¿Cuál es la sabiduría de Dios que estuvo escondida, pero que nos traería gloria eterna? A ver, ¿qué piensan? ¿Cuál es esa sabiduría de Dios que estuvo escondida, pero que nos traería gloria eterna? ¿Quién será? Cristo. Jesús, ¿verdad? Jesús es el Señor de la gloria. Jesús es la sabiduría de Dios que estuvo oculta, pero que se revela a todo aquel que quiere conocerlo. Recordemos que el conocer a Dios es la única manera que nos permitiría amar a Dios. Y al amar a Dios, podemos entonces también amar a nuestro prójimo. Y nuevamente otra pregunta. ¿Qué es entonces eso que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni mente humana ha concebido? La gloria de Dios, ¿no? Ok, ¿y cómo, digamos, esa gloria de Dios se hace realidad en las vidas de las personas, y se convierte en algo que realmente ni siquiera podemos imaginar, ¿no? A través de Cristo Jesús. Ok, ahora, ¿no será que al llegar a ser transformados de tal manera que seamos capaces de amar incondicionalmente a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos han hecho o nos hacen mucho daño y perdonarlo? ¿Será eso algo que a veces tal vez no, ni siquiera podemos imaginarlo? ¿Qué piensan? ¿Será tal vez algo, digamos así, relacionado con el asunto de que tal vez ni siquiera podemos imaginar, nuestros ojos no pueden ver cuando una persona que consideramos extremadamente malvada, por ejemplo, llega a ser transformada, cambiada? Sus actos llegan a ser diferentes. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Ya? Interesante. Es algo así, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Ahora, aquí Pablo hace referencia al versículo que está en Isaías, capítulo 64, versículo 4. Y cuando leemos Isaías 64, desde el versículo 1 hasta el 4, dice esto, ¿no? Hablándole a Dios, dice, el profeta dice, ojalá rasgaras los cielos y descendieras. Las montañas temblarían ante ti como cuando el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua. Así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos, y ante ti temblarían las naciones. Hiciste portentos inesperados cuando descendiste. Ante tu presencia temblaron las montañas. Fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en él confían. Nuevamente, aquí no está hablando del cielo, ¿no? ¿Ok? Pero les hago una pregunta porque lo mencionan los versículos. ¿Qué representa el nombre de una persona en el contexto bíblico? ¿Qué representa el nombre de la persona? Carácter, me parece, ¿no? El carácter. Ahora, ¿y cuál es el carácter de Dios? Su amor. El carácter de Dios es amor. Ese es el carácter de Dios. Ahora, ¿a quién o a quiénes les mostrará Dios su nombre o su carácter? Su criatura. A los que lo aceptaron. A los que lo aceptaron. ¿Qué más? ¿A quiénes más? A todos. Bueno, a todos aquellos quienes lo buscamos de todo corazón para poder conocerlo. ¿Sí? Va a llegar el momento en que el Señor se levante y esté delante de toda la humanidad y diga, apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco, ¿no? Que cuando les digamos, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, etcétera, etcétera, y nos diga, no los conozco, ¿no? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué?
porque no existió una relación, ¿no? Porque no existió una cercanía con Él. O sea, no lo conocimos. En realidad, nunca estuvimos cerca de Él. El Señor le muestra su nombre, su carácter a aquellos que aman a Dios. Ahora, ¿por qué es importante o por qué tiene relevancia el tema del carácter de Dios dentro del tema de la educación cristiana? A ver, ¿qué piensan? Y esta es una pregunta también para nuestros amigos, nuestros hermanos que nos están viendo a través de la transmisión en YouTube, para que en el chat ellos también puedan participar. A ver qué cosa es lo que piensan ustedes, ¿no? ¿Por qué es importante o por qué tiene relevancia el poder estudiar o concentrarnos en el carácter de Dios dentro del tema de la educación cristiana? Durante 6.000 años, Satanás ha estado difamando el nombre de Dios, difamando el carácter de Dios. Entonces Jesús viene a revelar el verdadero carácter de Dios. Dios es amor, Dios es justicia, Dios quiere nuestra salvación. No es un Dios humano, el carácter de Dios. Así es, así Viene es. a revelar el verdadero carácter de Dios. Dios es Amén. amor, Amén. Dios quiere nuestra salvación. No es un Dios humano. Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y aquí también, si alguien más, como les digo, en el chat quiere participar, es bienvenido también a poderlo hacer. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto dentro del tema de la educación? Recordemos, hermanos, ¿cuál es él o uno de los principales, cuál es uno de los principales objetivos de la educación cristiana? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es uno de los más importantes objetivos que tiene la educación cristiana? Redimir al ser humano. ¿Perdón? Redimir al ser humano. Ok, redimir al ser humano. Hay algo más, algo que mencionó ahorita, por ejemplo, Rosalía, ¿no? Está relacionado con esto, ¿no? ¿Cuál es uno de los objetivos principales, no? El hecho de reconocer de que la imagen de Dios fue distorsionada desde el comienzo, ¿sí? El enemigo se ha empeñado por mostrarnos una imagen, una fase diferente de Dios. Y la educación cristiana lo que busca es poder restituir, ¿sí? Reparar esa imagen distorsionada de Dios en nuestro concepto, en nuestras mentes, en cada uno de nosotros. ¿Ok? El objetivo principal de la educación cristiana es restaurar la imagen de Dios que fue distorsionada por el pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y quería darle la bienvenida también al pastor Rumriel, está aquí esta mañana con nosotros. Bienvenido, pastor. Bienvenido también a este momento de estudio. Gracias, es un gozo poder verles a todos. Qué bueno, Salud. qué bueno. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7, dice: pero el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. A ver, Janet, ¿qué pasó, Janet? Cuéntame. Feliz sábado. Solo para leerles aquí en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, y en otros dicen el testimonio de Jesús, ¿verdad? Entonces creo que hemos hablado algo otras veces que el testimonio de Jesús se refleja en el carácter de Dios. Entonces, Dios espera de que los santos, los hijos de Dios, lleguen a tener su carácter. Entonces, por eso es que la educación es tan importante. Llegar a conocer a Jesús, porque llegando a conocer a Jesús, entonces empezamos a reflejar lo que Él es, ¿verdad? Ahí está el amor, paciencia, benignidad, todos los frutos del Espíritu, entonces vienen a ser realidad en la vida del cristiano. Amén, amén. Gracias. Gracias, Janet. Acababa de leer ahorita Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7, donde dice nuevamente, el Señor le dice a Samuel, hazle caso al pueblo
en todo lo que te diga, en realidad no te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Recordamos un poquito la experiencia, ¿no? Esta es la experiencia del pueblo de Israel en la época de Samuel, ¿ok? Y fue poco antes de que se nombre a Saúl como rey, ¿ok? Recordamos un poco incluso las palabras del pueblo de Israel, ¿no? Queremos parecernos a los otros pueblos, ¿no? Queremos ser como ellos, queremos tener un rey como ellos, ¿no? Cuando el verdadero rey de Israel era el Señor, ¿no? Él era el que los estaba realmente dirigiendo, pero ellos querían ser como los otros que tenían un rey humano. Ahora, hemos cambiado totalmente en nuestra posición respecto a aceptar a Dios como nuestro único y verdadero rey. A pesar de los años, a pesar de los siglos, hemos cambiado nosotros ahora como pueblo, a diferencia de, somos distintos de este pueblo de Israel de la antigüedad, que rechazaba a Dios como su verdadero rey. ¿Qué piensan? No todos a la vez, ¿eh? Pienso que somos iguales y quizás en muchas cosas nos ponemos en peor situación. De alguna manera nosotros estamos como ese pueblo que rechazaba al Señor. No todos, la mayoría, no en todo, pero en muchas cosas lo rechazamos. No cumpliendo, no adorándolo como es debido, de tantas formas. Okay. Estamos rechazando a nuestro Señor. Y ahora, a ver, Luisito, antes de que lance la pregunta, a ver, vamos. A veces nosotros confundimos los lugares entre cuál es mi lugar y cuál es el lugar de Dios. Quizás la tradición donde venimos o como seamos nos confunde y tenemos a Dios como nuestro siervo. Señor, quiero que me ayudes en esto, quiero que me ayudes, yo tengo problemas aquí y allí. Y solo recordamos al Señor cuando quizás tenemos problemas. Quizás lo podría poner yo de esta manera. Al Señor lo tenemos como una tarjeta de crédito, como una llanta de repuesto que solamente se utiliza cuando hay necesidad, o un amuleto. Entonces eso nos hace ver como que nosotros somos los reyes y Dios es un objeto que está ahí solamente para ayudarnos. Y por eso es la pregunta de, quizás diría yo, ¿por qué el Señor dijo, apartados de mí, siervos, no os conozco, dirigiéndose a unos líderes cristianos? ¿Verdad? Entonces, esas son las pautas que nosotros debemos reconocer. ¿Quién es Dios en mi vida y quién soy yo? A veces nosotros tratamos de ver a Dios como nuestro siervo y una varita mágica o algo que lo necesitamos solamente cuando yo lo necesito, no en nuestra vida diaria, no como nuestro rey, no como nosotros, como dijo Juan, es necesario que yo disminuya y que Él aumente en mí, ¿verdad? Entonces, creo que ahí tenemos que pensar, parar y ver quién es Dios realmente, si es mi rey, como dices tú, si es nuestro redentor, nuestro salvador, quién es Él y quiénes somos nosotros. Amén, amén. Esto de todas maneras siempre me hace la pregunta, ¿no? La inquietud esta, o sea, ¿por qué somos así, no? O sea, ¿por qué los humanos somos de esta manera? O sea, ¿por qué es de que viendo, reconociendo, yo creo que cualquiera de nosotros, ¿no? Los que estamos en esta clase, aquellos que nos observan detrás de la cámara, pueden reconocer de que el Señor ha dirigido sus vidas, si pueden ir atando, uniendo los puntos, ¿no? Para atrás, podemos reconocer claramente de que en todo momento el Señor ha estado guiándonos, protegiéndonos, dirigiéndonos, dándonos la oportunidad, ¿no? Al conocerlo, al aprender de Él, cuidando nuestras vidas, cuidando, digamos, nuestras relaciones, en fin, muchas otras cosas, ¿no? Y nunca nos ha faltado, nunca nos ha desamparado. Pero, ¿por qué, o sea, esa tendencia humana, ¿no? De al final rechazar a Dios, o sea, ponerlo en segundo plano, ¿no? Hacerlo a un lado.
estas cosas, digamos, son situaciones que muchas veces no se entienden, ¿no? Que no las podemos comprender a cabalidad. Ahora, hay otra cosa, porque la lección hace una pregunta muy interesante en un punto determinado, ¿no? Y respecto a, digamos, a lo que significa el hecho de una trayectoria en la vida, pero el llegar al final de la vida, ¿no? O sea, y cómo es que mucha gente tal vez contempla el hecho de que, bueno, mirar a la muerte tal vez como algo con mucha indiferencia, ¿no? Y la lección, como les dije, hace una pregunta, y me pareció interesante, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que muestra indiferencia por lo que suceda después de la muerte? ¿Qué le podríamos decir a alguien que tal vez ve el hecho de que, pues sencillamente morirse ya se acabó todo, ¿no? O sea, se acabó la vida, se acabó ahí nomás y todo queda allí, ¿no? ¿Qué le podríamos decir, no? Tal vez nosotros que tenemos un concepto distinto de la situación, que tenemos un conocimiento diferente respecto a esto y que tenemos una esperanza sobre todo. ¿Qué le podríamos decir? A Pueden veces participar también las personas que están en el chat. Aquí veo, por ejemplo, la hermana Teresa dice, el Israel espiritual somos nosotros, seguimos fallando en muchas cosas. Es verdad, hermana Teresa Beltrán, lo que menciona, ¿no? Es verdad. A ver, creo que el hermano Hincapié quería comentar algo. ya que a veces en esa situación desesperada de una persona que haya perdido a alguien, es duro romper el bloque. Es el bloque que él tiene, o sea, bloqueado por el dolor. Y la única forma que podemos hacerlo ahí es una forma bíblicamente. Así que me ha tocado ir a sacar el teléfono, o si tengo la Biblia en ese momento, pues mostrarle los versículos que todavía hay una esperanza, todavía hay un porvenir de poder ver a esa persona, pero también incluido de que tenemos que estar cerca de Dios, o sea, tener una relación más. Entonces, el único consuelo que podemos tener en ese momento es Dios. Ok. ¿Qué más? ¿Qué cosa le podríamos decir, digamos, a una persona que piensa que, pues, sencillamente la vida se acaba con la muerte y eso fue todo, ¿no? ¿Qué cosa le podríamos decir? Porque pensemos en esto, ¿no? Asumir esa postura es pensar que tu vida termina al morir y no hay ninguna esperanza más allá, ¿no? Que todo lo vivido no tiene realmente un propósito, ¿no? Porque todo termina con la muerte. Pero que tal vez es peor aún, ¿no? El haber vivido una vida sin considerar la posibilidad de una vida en la eternidad. Y este término, digamos, en este término, ¿no? La única esperanza es Cristo Jesús. ¿Ok? Esto, digamos, se hace muy importante porque se supone que todos nosotros guardamos una esperanza, ¿no? Que nuestras vidas no terminan justamente con la muerte, ¿no? Sino de que hay algo más allá todavía. Y después les quiero hacer una pregunta, ¿no? Respecto a quién va a ser el primer ser que vamos a ver cuando nos levantemos, ¿no? Cuando suene la trompeta y nos levantemos al llamado del Señor. ¿Ok? Juan capítulo 5, versículo 39. Dice esto: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Siempre hemos oído que debemos prepararnos para alcanzar la vida eterna, ¿cierto? Siempre hemos oído eso, ¿no? Hay que prepararnos para alcanzar la vida eterna, hay que prepararnos para... Pero si eso fuera así, que nosotros tenemos que prepararnos para alcanzar la vida eterna, ¿no estaríamos entonces abriendo la posibilidad a una salvación por nuestra preparación? ¿No sería eso la posibilidad de una salvación por obras en lugar de ser salvos por gracia? ¿Qué piensan? Bueno, en el Evangelio de San Juan, particularmente, encontramos dos conceptos bien importantes: lo que se llama en inglés el already, lo que ya está con nosotros, y lo que va a venir todavía, ¿verdad? Entonces, realmente cuando San Juan presenta su evangelio, él dice: el que tiene el Hijo tiene la vida. El momento que lo acepta, tiene la vida.
pero ahora esa vida es dependiente de la comunión con Cristo. Y eso elimina la posibilidad de que sean obras. La salvación es por haber aceptado a Cristo y quedar relacionado con Cristo y vivir una vida en comunión con Cristo. Si se rompe la comunión, se pierde la salvación. Ajá. Esto es algo interesante, pastor, porque, o sea, justamente también en la lección, digamos, se deja ver este concepto de que digamos, esta vida eterna ya es un elemento presente, ¿no? Actual, ¿no? Que, digamos, Claro. se hace efectivo desde el momento en que estamos aceptando al Señor, ¿no? Pero también, obviamente, hay algunos versículos que nos lo muestran como un evento que ocurrirá en el futuro, ¿no? O sea, estas dos condiciones. Ahora, ¿no serían algo contradictorio o cómo es que realmente debemos entenderlo, ¿no? Claro, el peligro es que nosotros entendamos la salvación como mecánica, pero San Juan no la ve como mecánica. La vida eterna está en Cristo. No se puede ser una vez salvos, siempre salvos. Claro. Si se rompe la dependencia en Cristo, no hay salvación. Ajá, amén, amén. Muchas gracias. Y bienvenido Armandito también, ya te estoy viendo acá. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Pedrito. Gracias, hermanos. Creo que Janet quería participar. A ver, Janet, adelante. Y en Santiago nuevamente dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. O sea, yo creo que también requerimos de obras, no porque de esa manera estamos recibiendo salvación, porque cuando estamos en Cristo nuestra vida cambia, es un estilo de vida que estamos llegando. Así es. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos lleva, no, las obras ya vienen fácilmente, ya es dadas siendo y siguiendo y queriendo ser como Jesús. Nuevamente, vuelvo a lo que dije anterior, ¿verdad? Cuando queremos estar con Jesús, hay obras. Dios hizo obras, Jesús hizo obras cuando Él estaba acá, ¿verdad? Entonces nosotros también, siguiéndolo a Él, vamos a hacer obras, pero no para ganarnos la salvación, sino porque está lo bueno en nosotros, el amor en nosotros, y lo hacemos amando a Jesús, ¿verdad? De esa manera. Así es que no es por salvación, sino por amor. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Aquí estoy viendo también el comentario que hace Chanito, ya no lo vi por acá, dice, hay vida después de la muerte. Dice, esa es una promesa de Jesús. Así es. Esa es la promesa que recibimos. Al tener presente la vida eterna, entendemos la realidad de una nueva existencia. ¿No? Es un poco lo que comentaba ahorita Janet también, ¿no? Pero, ¿qué se necesita para ser parte de esa nueva existencia? Y es el aceptar a Cristo, conocerlo a Él, ¿no? Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, ¿ok? Ahora, ¿de qué manera la posibilidad de la vida eterna se hace realidad en mi vida? ¿De qué manera puedo estar seguro de que seré parte de esa nueva existencia? Creo que en la relación personal que tienes diariamente con el Señor, humillándote a ti mismo y aceptándolo a Él como tu Rey, haciendo su voluntad y pues seguir caminando con Él diariamente. Esa es una relación que te va a llevar a una seguridad de que pues tú eres salvo y pues el Señor se encarga de lo demás. Amén. Ese es un tema fundamental, ¿no? Esto, digamos, una vez escuchaba a algunos pastores amigos comentar esta parte, ¿no? Y es el hecho de que muchas veces nos cuesta aceptar el hecho de que el Señor nos entrega gratuitamente un regalo, ¿no? Y que lo que realmente, digamos, es parte de nuestra acción o el esfuerzo que debemos hacer es confiar en eso, ¿no? Es confiar en ello. Buscar conocer al Señor, ¿no? Pero, digamos, en este mundo de pecado nos hemos envuelto de la idea de que tenemos que hacer muchas cosas para poder obtener ese regalo, ¿no? O sea, tenemos que hacer sacrificios, o tenemos que hacer obras, o tenemos que cambiar esto, dejar de hacer lo otro, no hacer acá, no hacer allá.
para poder alcanzar esto, ¿no? Cuando en realidad lo fundamental es que nuestro esfuerzo debe centrarse en tratar de conocer a Jesús cada día, ¿no? Relacionarnos con Él, buscarlo a Él, ¿no? Conversar con Él, abrir nuestro corazón, ¿no? Que ese debe ser nuestro objetivo diario, ¿no? En el contexto actual, ¿alguien quería decir algo? Sí. A ver, Charlie, vamos. Pedro, ¿qué tal? Bueno, Cristo yo lo entiendo, que Cristo es nuestro garante, ¿no? Es como que uno va al banco y de repente no tenemos nivel crediticio, no tenemos un respaldo, no tenemos nada. Y tenemos que tener un garante para que nos avale. Y nos avala ante el Padre. Es como si el Padre fuera el banquero, ¿no? Y entonces Cristo se presenta como garante ante nosotros y esa es nuestra garantía. Cuando estamos saldados, cuando tenemos la recompensa, es cuando hemos llegado a la vida eterna, ¿no? Ya tenemos nuestra casa, es la vida eterna, ¿no? Entonces, Él es nuestra garantía para llegar a esa excelencia, en esa vida eterna, ¿no? Amén. Amén. Gracias, Charlie. Y no había visto aquí a Hildita. Gracias, Hildita, por estar también con nosotros esta mañana. Bienvenida también, no te había visto en el grupo. Gracias por estar aquí también con nosotros hoy. Ahora, hablando de este tema y en el contexto actual, ¿no? En mi vida espiritual, ¿qué situaciones afectan mi relación diaria con Cristo? ¿Qué cosas o qué se interpone entre Él y yo para que no lo pueda contemplar? ¿Qué piensan? Doctor, no sé si sea inapropiado. Creo que es bien importante que hagamos un pequeñito paréntesis para recordar que Jesús presentó que el árbol bueno produce buenos frutos, hablando de los creyentes, ¿verdad? Entonces, y en la Biblia está claramente estructurada la diferencia entre los frutos y las obras de la carne. Está contrastada. Así que creo que cuando usted preguntó hace un rato sobre las evidencias de que somos salvos, hay frutos en los creyentes. Esto es fundamental, ¿no? O sea, porque justamente esta posibilidad de una relación con Jesús va a lograr una transformación, ¿no? Y esa transformación se va a hacer evidente en nuestros actos, en nuestros hechos, en los frutos, como mencionaba Pastor, ¿no? En los frutos que justamente se producen en nuestras vidas, ¿no? ¿Sí? Nuevamente vamos a la pregunta, en el contexto actual, en mi vida espiritual, ¿qué cosas tal vez afectan mi relación diaria con Cristo? Pedrito, si me permites, ¿qué afecta? Afecta muchas cosas, ¿no? Hoy en día el mundo tiene muchos atractivos. En principio, el trabajo, sin que el trabajo sea malo, también interfiere. Hay gente que es adicta al trabajo. El Internet, ¿no? El Netflix, el Disney Plus, el dinero, el amor al dinero, porque tampoco el dinero es malo. El amor al dinero, todo eso interfiere con mi relación con Dios, ¿no? Entonces, yo solamente hago una pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos frente a la Biblia y cuánto tiempo pasamos frente a este aparatito, al celular, ¿no? Entonces, solamente con esa pregunta podemos ver qué cosa nos interfiere con nuestra relación con Dios, ¿no? Así es, así es. O sea, También, digamos, en una condición de valor, de valoración, ¿qué cosas ponemos en primer lugar? Sí. Por el tiempo que le damos, tal vez, o incluso por la cantidad de dinero que invertimos en eso, ¿no? A ver, Hildita, ¿qué? sí, buena pregunta también por el tiempo, porque a veces nosotros tenemos que dedicarle a Dios el tiempo, porque con eso de, como dijo el hermano, del trabajo, el correr y el del día, que andamos aquí y allá, no le dedicamos el tiempo. Pero si nosotros nos sentamos por lo menos en la tarde o en la mañana un ratito a estudiar, a darle su tiempo, sí podemos hacerlo. Así es. Ahora, por ejemplo, en el tema de la autoconfianza, por ejemplo, ¿será la autoconfianza una suerte también de barrera a veces en una buena relación
que yo pueda tener con Cristo. Sin el pensar en el hecho de que confiar en uno mismo sea algo malo completamente, ¿no? Pero cuando ya se convierte en algo negativo. Tal vez en el momento en que asumo de que no necesito a Dios para poder, digamos, avanzar en la vida o resolver mis situaciones, ¿no? Que es algo que ocurre frecuentemente, ¿no? A veces pensamos de que, oh, tengo esta situación, este problemita, que yo lo puedo resolver, ¿no? Pero quitamos a Dios de la ecuación, ¿no? Y entonces asumimos que nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestra experiencia son suficientes para poder enfrentar las situaciones que tenemos delante. ¿Ok? Hay muchas cosas realmente que tal vez pueden afectarnos y es muy importante el hecho de que necesitamos estar fijados en que en medio de nuestra relación con el Señor no debería interponerse nada, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12, dice esto. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Nuestra realidad será vista desde otra perspectiva. Veremos cara a cara a nuestro Dios y sabremos cómo también los seres celestiales me conocieron. Nuestra capacidad actual no nos permite medir o conocer cabalmente las intenciones del ser humano, pero el Señor abrirá nuestra capacidad para poder juzgar y conocer las intenciones de cada persona. Ahora, la pregunta, ¿no? Cuando venga el Señor y suene la trompeta que despierte a aquellos que duermen en la esperanza de su venida, ¿quién será el primer ser al que veremos al ser levantados del descanso? Pedrito, disculpa que Sí. Antes de contestar esa pregunta, de repente este versículo que acabas de leer se podría entender mucho más si nos trasladamos a la época en que fue escrito. Ok. Porque dice, ahora vemos por espejo. Hoy en día, si vemos por un espejo, pues vemos claramente y prácticamente nítido. Uh-huh. Pero yo no sé los espejos que habían en esa época, ¿cómo serían? De metal, tal vez. Bronce. Tal vez Eran serían de bronce metal, pulido. Uh-huh. de bronce pulido. Entonces, la imagen no era tan clara como la vemos hoy día, ¿no? Entonces, si dice que ahora vemos por espejo oscuramente, pues como que no lo entenderíamos mucho porque yo agarro un espejo y veo bien, puedo ver mis imperfecciones, puedo ver cualquier cosa, ¿no? Pero antes no era así, entonces se veía borroso, se veía medio, ¿cómo se dice? Distorsionado. Sí. Distorsionado. Entonces ahí tomaría más énfasis el versículo y la parte donde dices, y entonces conoceré como fui conocido, ¿no? Después de, ¿no? Eso se refiere. Amén, amén. Es muy importante, hermanos, ¿no? Porque justamente esta posibilidad de la transformación que el Señor nos ofrece nos permite tener una condición distinta, ¿no? Y nuevamente vamos a la pregunta, ¿no? Cuando suene la trompeta y despierte a aquellos que duermen en la esperanza, ¿quién será el primer ser al que veremos al ser levantado del descanso? A Cristo Jesús, nuestro Salvador. Claro. Esto se me hizo muy interesante, ¿no? En la semana, mientras estuvimos leyendo, encontré el pasaje que está en el libro de la educación. Bueno, esto lo menciona Ellen White, ¿no? Y dice acá en el libro de la educación, en la página 274, en el tercer párrafo, dice, todo redimido comprenderá el trabajo de los ángeles en su propia vida. ¿Qué sensación le producirá conversar con el ángel que fue su guardián desde el primer momento que vigiló sus pasos y cubrió su cabeza en el día de peligro? Que estuvo con él o ella en el valle de la sombra de la muerte, que señaló su lugar de descanso, que fue el primero en saludarlo en la mañana de la resurrección y conocer por medio de él la historia de la intervención divina en la vida individual de la cooperación celestial en toda obra en favor de la humanidad. Amén. Nuestro ángel guardián es el primero que cuando suene la trompeta. Yo no sé, digamos,
Tal vez quienes hemos tenido alguna cirugía bueno, creo que fue el año pasado, me hicieron una pequeña cirugía, entonces me sedaron, me dormí y todo lo demás. Y cuando me desperté, no me quería despertar, ¿no? O sea, era una situación media incómoda, pero no me quería despertar, o sea, tenía un sueño bastante profundo y decía, no me despierten. Y quien estaba a mi costado sacudiéndome y tratando de despertarme, era Mónica, ¿no? Y una enfermera que me estaba, ya, Pedro, levántate, ¿no? ¿Cómo será el momento? O sea, podemos imaginarnos el momento en el que tal vez después del sueño de la muerte temporal que probablemente muchos pasaremos, el ángel esté allí justamente tomando nuestra mano y incorporándonos ante el llamado del Señor, ¿no? Que el Señor nos llama justamente para podernos unirnos a Él, ¿no? ¿Okay? Pedrito, ¿Aló? Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces ahí pues sé que pues, los ángeles son los que van a ir primero. Y como los ángeles tienen también la imagen de Jesús, pues también ahí está. Amén, amén. Ahora, y esta es una pregunta que yo les envié cuando justamente les mandé la invitación para unirnos a este momento de estudio, ¿no? ¿Qué cosa le quisieras preguntar, por ejemplo, a tu ángel, ¿no? O qué cosa quisieras saber cuando lleguemos al cielo, ¿no? ¿Qué cosas quisiéramos preguntar, ¿no? ¿Qué inquietud tenemos ahora que quisiéramos preguntarle al ángel o a Jesús mismo y decirle, Señor, ¿qué de esto, no? O sea, ayúdame a entender esta parte o aclárame esto. ¿Qué cosa le quisiéramos preguntar? Y bueno, también los que están conectados en el chat también pueden hacer su pregunta. ¿Qué cosa quisieran saber, no? ¿Qué cosa tal vez ustedes quisieran entender o saber o reconocer, no? Sin duda habrá muchas preguntas, ¿no? En nuestra cabeza. Yo no creo que todos los que estemos aquí estemos de acuerdo en esa primera pregunta, ¿no? Claro. Pero si me preguntas a mí qué es lo que hasta ahora me intriga y quisiera saber realmente es el misterio de la iniquidad, ¿no? Cómo es que en un cielo, en un mundo perfecto, pudo haber habido cabida para Lucifer, ¿no? Para la envidia de Lucifer, ¿no? El pecado. Eso es lo que yo quisiera que me expliquen primero, ¿no? Porque de ahí parte todo, ¿no? De ahí parte todo. Pero en fin, cada quien tendrá su propia pregunta. Claro. Si alguien quiere comentar algo más, este es el momento, ¿eh? Mi pregunta sería, Señor, ¿por qué tuvo que caer el pecado en nuestra tierra, en nuestro planeta? ¿Por qué? Claro. Yeah. Sí, o sea. Bueno, yo creo que para mí sería, bueno, cuando veo la salvación, creo que se centra en mí y Jesús. Como dice, Señor, wow, siendo yo como soy, ¿por qué te fijaste en mí? ¿Dónde te cabes tanto amor en eso? Y, yo creo que eso fue uno de los principios de decir, Señor, ¿qué causó eso, ese amor para que tú vinieras a morir? Un ser, un rey de reyes, rey del cielo y todo, vino y se rebajó, dice, solamente para venir a morir por mí. ¿Dónde está ese amor tan grande y por mí? Wow, entonces eso me llena de mucho pensar de cómo fue ese amor, cómo es ese amor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me escogiste a mí? Así es. Amén. Amén, amén. Y recordemos, hermanos, de que vamos a seguir estudiando por la eternidad el tema del amor de Dios. O sea, eso es algo inagotable. O sea, eso vamos a seguirlo tratando de entender y comprender por los siglos de los siglos. Y más todavía, o sea, nosotros vamos a ser los embajadores, los representantes de ese amor inmenso ante los otros seres
que nunca cayeron en pecado, y vamos a ir como embajadores del reino de Dios ante ellos para dar testimonio y enseñarles y contarles del amor de Dios por nosotros. O sea, esto es fundamental, hermanos. También recordemos eso. Ok. Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna es conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo. La vida eterna radica en el verdadero conocimiento de Dios. Pero nadie puede mostrarnos quién es o cómo es el verdadero Dios, sino solamente Jesucristo. Eso quiere decir de que todo aquel que no conoce a Dios por la revelación de Jesús no tiene o no está en la vida eterna. Algo que ya habíamos conversado antes durante los últimos meses, ¿no? ¿Quién define a Dios para ti? ¿Será tu papá, tu mamá, tu amigo, el pastor, tu iglesia, la denominación a la que perteneces, un profeta o los escritos de los profetas? ¿Quién define a Dios para ti? Según Jesús, si tu conocimiento de Dios o de su carácter están basados en algunos de estos o varios de ellos, tú no tienes o no estás en la vida eterna. Es interesante que Juan se refiere a la vida eterna en aquellos que creen en el Señor como algo presente, ¿no? Lo que estaba comentando hace un momento con Pastor Rumril, ¿no? En primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice, por ejemplo, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna, ¿no? Como un evento presente, ¿no? Un evento actual, en el momento, ¿no? El conocimiento de Dios es central en el hecho de la vida eterna. Sin embargo, este conocimiento de Dios es algo que va a ser mantenido de manera eterna. Recordemos que seremos educados, vamos a seguir aprendiendo respecto del carácter de Dios. El amor de Dios será el motivo de la educación eterna. Ahora, te pregunto, ¿qué sensación te deja el saber que estudiaremos por la eternidad? Que la educación, el aprender, será una actividad que mantendremos por la eternidad. ¿Qué sensación te deja eso? A ver, ¿qué piensas? A ver, ¿qué piensas? La sensación que deja eso es que el conocimiento de Dios es infinito, pues, ¿no? No podemos, no hay un límite de tiempo para poder aprender la eternidad, que la grandiosidad de Dios, ¿no? Digamos, yo no sé si bastará la eternidad para poder comprender lo que es Dios, ¿no? Claro. Yo creo que eso es algo figurativo, ¿no? Es algo figurativo que no, toda la eternidad no va a alcanzar precisamente para poder comprender lo que es Dios. Claro, claro. Esta situación, digamos, nos hace ver de que nuestra situación, digamos, en una vida eterna no es una condición de inactividad, ¿no? O sea, no es una condición de que estamos por ahí como seres flotantes o cosas así, digamos, disfrutando de una vida sin acción. No, al contrario. O sea, es un tiempo, es una condición de actividad, ¿no? Y dentro de esa actividad, el aprender, el seguir aprendiendo, como decía Armandito ahorita, o sea, el poder seguir conociendo del carácter de Dios, del amor de Dios, que es una fuente inagotable. O sea, va a ser una actividad eterna, va a seguir constantemente, ¿no? ¿Ok? Personalmente espero seguir aprendiendo por la eternidad, ¿no? Respecto al carácter de Dios. Y sobre todo lo que les comentaba antes, ¿no? Salir a los mundos que no cayeron en pecado, para contarles del amor de Dios que vino a buscarnos y a salvarnos también. Zacarías capítulo 13, versículo 6, dice, y si alguien le pregunta, ¿por qué tienes esas heridas en las manos? Él responderá, son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos. Y esta es una profecía de un evento futuro. Yo no sé si Pastor nos puede ayudar un poquito, tal vez, en el tema del contexto de esta profecía o si tiene absolutamente eso es una profecía sobre lo que ocurrirá en el reino de los cielos, ¿verdad? Amén. Romanos dice que
Algunas personas que no conocieron a Dios como nosotros conocemos, de todas maneras tuvieron la oportunidad de la salvación. Y esa va a ser la gran sorpresa para nosotros, de encontrar gente en diversas etnias que no conocieron a Dios como nosotros, pero de acuerdo a la luz que recibieron, respondieron al amor de Dios y dieron testimonio de haber conocido a Dios. Y entonces cuando lleguen allá, van a llegar sin conocer como nosotros conocemos, pero ya que estábamos hablando de conocimiento, no se trata de conocer acerca de Dios, sino de conocer experimentalmente a Dios. Y esa es diferencia que nosotros como adventistas tenemos que aprender, porque puede haber muchos que conocen una barbaridad de teología, pero no conocen a Dios personalmente con una sencilla oración de fe, no han visto sanarse un enfermo, no han visto ninguna demostración sobrenatural, porque saben de Dios, pero no conocen experimentalmente a Dios, ¿verdad? Y ahí está la grandísima diferencia. Cuando Jesús vino, encontró los fariseos que sabían mucha teología, pero no conocían a Dios personalmente. Así que el otro concepto que vino a mi mente es que cuando nosotros estemos en el cielo, dice que va a crecer nuestro amor y nuestro conocimiento. Recuerden que si el conocimiento es ilimitado, el amor es ilimitado. No puede crecer nuestro amor a Dios si no crece nuestro conocimiento. Así que en el cielo, estas personas empezarán preguntando, ¿qué son esas heridas? ¿Cómo puedes tener cicatrices en tus manos? Y Jesús le va a decir, con esa bondad y misericordia y compasión, fui a casa de mis amigos y esto me pasó. Y esto solamente será el comienzo de la gran explicación del plan de salvación. Amén, amén. Esto es increíble, ¿no? Y digamos, como Pastor lo acaba de mencionar, digamos, escuché también algunos comentarios al respecto, ¿no? Del hecho de que quiénes hacen las preguntas, ¿no? ¿Quién hace la pregunta respecto a esto? Porque tengamos presente, o sea, si esas heridas están allí, es porque esas heridas van a existir por siempre también, como un recordatorio. ¿Ok? Eso es algo, digamos, que sabemos ahora, ¿no? Que sabemos que va a pasar. O sea, esas heridas no se van a borrar, están allí, ¿no? Como un recuerdo permanente de lo que costó rescatarnos. ¿Ok? Ahora, los comentarios obviamente se centran en una parte, en quiénes hacen las preguntas, lo que estaba comentando Pastor, ¿no? O sea, en esta parte, sí, digamos, de quiénes hacen las preguntas, ¿no? Quizás personas que nunca supieron de Jesús, o sea, que vivieron antes, que no tenían un contacto cercano, directo con la palabra escrita hasta ese momento, pero que dentro de su sinceridad, el Señor también los valoró y también los rescató, obviamente, ¿no? Entonces van a preguntar, ¿qué cosa de esto, no? ¿Por qué esto, no? ¿Qué cosa pasó allí? Pero también nos hemos puesto a pensar en la respuesta. O sea, podemos tener una idea respecto a la respuesta. O sea, ¿qué piensas de la respuesta que Dios dio, que Jesús dio, no? Justamente eso es lo que me ha impresionado, la respuesta. Porque él al decir, fui a la casa de mis amigos. ¿Y qué es un amigo? Un amigo es algo más conjunto que un hermano, dice la palabra de Dios. Entonces, él vino a la casa de sus amigos y ellos le hicieron este daño. ¿Qué respuesta tan noble, tan humilde, tan profunda, tan amorosa, tan perdonadora? No encuentro palabras con qué expresarlas, pero eso es lo que más me ha impresionado, su respuesta. Amén, amén. Ahora, otra pregunta respecto a esto, ¿no? ¿Te has puesto a pensar o has pensado que tú eres uno de los amigos de Jesús que también contribuyó a hacer esas heridas? O sea, cuando yo lo vi de esa manera, realmente yo me conmoví. O sea, yo sentí el hecho de mi culpabilidad por algo que va a estar allí de manera permanente, ¿no? Pero que me hace ver también, como mencionaba Pastor, el amor de Dios tan grande. O sea, esto que es algo que no podemos llegar a entender y que vamos a seguir aprendiendo por la eternidad, es algo crucial, ¿no? O sea, y cómo es que en un momento yo mismo me vi
en la elaboración, en la fabricación, en el hecho de poder haber realizado también o contribuido con esas heridas en las manos, ¿no? Y con esas cicatrices que después van a quedar por la eternidad. Ahora, tal vez, ¿qué es lo que eso me debería motivar, ¿no? ¿A qué me debería motivar eso, ¿no? El reconocer eso, el poder notar y saber de que yo mismo también contribuí a esas heridas, pero la respuesta de Jesús, ¿no? La respuesta de que nos considera, al final de todo, nos considera sus amigos, ¿no? A pesar de todo, nos considera sus amigos, porque nos ama. O sea, esa parte, digamos, es algo como les decía, que no podemos entender a cabalidad, ¿no? Doctor, sería importante recordar el contexto que dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Así que no hay ninguna manera de colocar esto en otro contexto, ¿verdad? El pastor herido por nosotros es nada más símbolo de su muerte en este momento, ¿verdad? Así que después Jesús les ampliará a ellos que lo que en realidad pasó fue que Él dio su vida por estas personas. Amén, amén. Eso es fundamental. Ahora, la pregunta antes de que podamos concluir este repaso y también el trimestre, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerdas de la lección de este trimestre? ¿Qué es lo que crees que fue lo más importante para ti en esta lección, en este tema que hemos estudiado? Para todos, ¿ah? Vamos a comentar aquí. ¿Qué es lo que crees que para ti fue lo más importante? O digamos, ¿con qué cosa te quedaste de valioso de la lección de este trimestre, ¿no? Y que quisieras compartirlo en este momento. Si me preguntas, Pedrito, lo que más me impresionó y me llamó la atención es el plan de Dios de restaurar su plan original que tuvo en el Edén para cada uno de nosotros, ¿no? Y todo este tiempo que nos está dando en este mundo es para prepararnos para esa escuela del más allá, donde podamos recrear el Edén nuevamente y darnos la oportunidad de volver a estar en su presencia. Eso es lo que a mí me dejó. Amén. Amén. Gracias, Armandito. ¿Alguien más? A mí también me ha impresionado y me ha quedado muy profundamente esta relación estrecha que existe entre la educación y la redención. Amén. Amén. ¿Cuánto valor tiene educar a nuestros hijos en colegios cristianos? Yo como educadora y que he sido de colegio estatal, también he trabajado en el colegio adventista y he podido valorar la educación que se da en los colegios adventistas. Amén. 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 Gracias. A ver, Gilmer. Lo que me quedó más en como dijo tu mamá, yo pienso que sin la Biblia y la educación estamos perdidos. Como cristianos que conocemos todas estas cosas, debemos defender este derecho que tenemos y que podamos tratar de hacer que, bueno, si ya nuestros hijos están ya mayores, sino que las futuras generaciones puedan llevar en la educación. Dice que si Lutero, cuando vio la educación en la Reforma, dijo, tiene que haber una reforma radical en las escuelas de nuestra nueva reforma. Y lo que estamos viendo es que, pues ya sabemos que las reformas que está haciendo, ¿no?, la Iglesia Madre, que son para que puedan sacar la Biblia de los centros de estudio. Y eso es lo que está pasando ahora y lo que vemos, la decadencia en el mundo entero. Esperemos de que pues estas lecciones nos ayuden a tratar de cambiar el rumbo que se está tomando en cuanto a la educación cristiana. Como iglesia, nosotros sabemos, nuestras escuelas están siendo completamente invadidas con diferentes ideologías y que nuestros jóvenes, y lo digo en carne propia, han sido llevados dentro de las escuelas adventistas a diferentes creencias que realmente pues nos apena. Así que
Hay que orar mucho para que podamos nosotros valorar lo que hemos estudiado este trimestre. Sin la Biblia dentro de la educación, el mundo cristiano se irá más alejado de la realidad que la Biblia nos está dando a conocer. Dios lo bendiga, hermanos. Salimos a la... Gracias. Gracias, Gilmer. El tema de educación definitivamente es crucial. ¿No? Un poco lo que estábamos hablando anoche también con la familia López, ¿no? Con Luis y con los amigos que estábamos ahí reunidos, ¿no? De qué manera en el presente la educación en el mundo ha llevado a la gente, a las personas, a tener una percepción distinta de las cosas, ¿no? Entonces, en gran medida, se ha llevado al mundo a una, digamos, inversión respecto a los valores, ¿no? Donde lo bueno se ve como malo y lo malo se ve como bueno, ¿no? Y eso es justamente por un tema de educación que viene a lo largo de los años. O sea, es eso, ¿no? ¿Alguien más antes de poder concluir esta parte? A ver, Luisito. Bueno, yo creo que la importancia de la misión que el Señor nos ha dado, llevar la verdadera imagen del Señor en nuestras vidas. Desde el principio, el Señor puso eso, la restauración de su imagen, porque fue distorsionada a través de Satanás y todos sus movimientos. Entonces, a través de la historia, el Señor nos ha dado ejemplos a través de su palabra, de cómo su carácter, su imagen debería ir. Y los portadores que somos nosotros de esa imagen que debemos demostrar. Y ahora a través de la historia nos damos cuenta, pero hoy en este día, soy yo, somos todos ustedes los que van a dar a conocer esa imagen de Dios al mundo. Y es muy importante porque a veces como cristianos caemos muy bajo y damos la imagen del Señor tan bajo que pues por eso mismo de no tener en consideración y el valor de lo que es la imagen del Señor, el amor salvador que Él ha mostrado ante sus hijos. Nosotros somos esos portadores de esa luz y eso es muy grande. Wow, al ver todo eso en la lección, el Señor me ha dado una misión grande de ser su portador y ser su imagen. Amén. Y eso lo lograré a través de mi vida diaria. Amén. Y lo que yo tenga en consideración con mi Señor, quién es Él, que Él murió por mí, y así yo debo ser ese portador de salvación para otros. Amén. A ver, Janet. Una de las cosas que mencionaron a través de todo este trimestre nuevamente ha sido la educación para los hijos. Y hablando lo que hablamos anoche y esto, cómo están distorsionando las enseñanzas en nuestras propias escuelas, sería entonces de valorar lo que la hermana White nos dice, la educación de los niños en la casa. Los primeros años son tan importantes, ¿verdad? De poderles enseñar, porque eso es, aunque ellos vayan a los colegios, van a recordar lo que nosotros les enseñamos. Así es. Importantísimo que nosotros la educación la empecemos en nuestro hogar, que ellos conozcan todo el plan de salvación a través de sus padres, ¿verdad? Que conozcan todo en cuanto a la Biblia, a su edad, pero que lo conozcan todo a través de nosotros. Amén. Amén. Gracias, Janet. Gracias también. Y gracias a cada uno de ustedes llegamos al final de la lección de esta semana y también al final del trimestre. Y espero que el tema de la educación cristiana nos haya permitido reconocer la necesidad que tenemos de llegar a conocer la verdadera imagen de Dios. Entender que la única manera de poder recibir la revelación de la imagen de Dios es a través de Jesús. Y es necesario permitirle transformarnos, que la contemplación de nuestro Dios, que el conocimiento de nuestro Dios transforme nuestras vidas. Debemos recordar que nuestra más importante tarea cada día, nuestro principal esfuerzo cada día, debe ser el buscar relacionarnos con Jesús, conversar con Él, abrir nuestro corazón, querer ser amigo de Él, y que esa relación nos permita parecernos a Él, ser más semejante a Él.
y a la vez dejar que ese parecido que alcanzamos de nuestro Dios sea visto por otros, ¿no? Que sea mostrado a otros como un testimonio vivo de que nosotros fuimos transformados por nuestro Dios. Recordar también que la vida eterna es un regalo que Dios nos entrega a través de conocerle a Él y a Jesucristo. Y que en esa vida eterna que debe empezar desde el presente, seguiremos aprendiendo y testificando del amor de Dios. Iremos por los mundos donde el pecado no entró, como representantes del centro del reino de nuestro Dios, para contarles, para testificar a ellos acerca del amor tan grande de nuestro Dios. Que Dios te bendiga y quiero hacerles recordar a todos nuestros hermanos, amigos también que nos acompañan a través de esta transmisión, que ya la próxima semana empezamos un nuevo año, ¿ok? Ya la próxima semana es el primer sábado de enero y van a haber algunos cambios. La directiva de Escuela Sabática está considerando algunos pequeños cambios, buscando justamente desarrollar esta actividad, que es el estudio de la Biblia a través del repaso de nuestra lección. Hay grandes desafíos, hay grandes situaciones que nos esperan delante y esperamos también, sobre todo en conjunto, unidos, poder superarlas, poder enfrentarlas. Me comentan que van a haber 6 clases para adultos, ¿ok? Ahorita solamente tenemos 2 clases, o sea que van a haber 6 clases para adultos, así que estemos animados para poder participar, para poder ubicarnos dentro de esas clases, ¿no? No quiero dejar de lado los comentarios que estuvieron haciendo aquí. Nuestra hermana Beltrán dice, depende de nuestra relación que tengamos con Cristo, pedir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es muy importante. José Pérez también menciona, es claro que lo preparado del Padre hacia nosotros es especial, dice, y es maravilloso que seremos transformados y haremos algunas preguntas, ¿no? Por ahí será la primera pregunta. Bueno, cada uno tiene preguntas distintas para poderle hacer al Señor. Y bueno, muchas gracias, hermanos. Gracias. En este momento vamos a hacer una oración y luego vamos a agradecer a Génesis por acompañarnos, por ayudarnos con esa transmisión también en el repaso de la lección. Así que vamos a orar en este momento para despedirnos también de los hermanos de la iglesia de Inland. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu bendición, por tu cuidado, por permitirnos tener este momento para poder abrir tu palabra, Señor, y para poder recibir el alimento que nuestro espíritu necesita. Gracias por el amor tan grande que tú tienes por cada uno de nosotros, por el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, por considerarnos tus amigos y porque lo seremos así por la eternidad. Gracias, Señor, porque diste también bendición a mis hermanos, a los hermanos de la iglesia de Inland y a quienes a través de esta plataforma también, Señor, nos acompañan en esta mañana. Condúcenos con bien y también acompáñanos en este día. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Y bueno, a despedirnos, hacerle recordar de que tenemos en unos minutos también el programa dentro de nuestra iglesia, bueno, en el estacionamiento de la iglesia, así que están todos invitados también para poder participar. En este momento vamos a hacer un alto, quiero que levanten la mano todos y vamos a despedirnos también de los hermanos de la iglesia de Inland y vamos a hacer un corte con nuestra transmisión. Muchas gracias, Génesis.